Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido por votación, se suicida tras un golpe militar que deja en el poder a Augusto Pinochet. A Allende la izquierda lo recuerda con mucho cariño, es un mártir para muchos y de eso bastante se oye hablar. De lo que no escuchamos es del desastre que el presidente socialista causó en Chile, de la crisis económica, de las violaciones a los derechos humanos, de que muchos chilenos en 1973 clamaban que algo sucediera para salir de esa situación, que se parecía a lo que vive, por ejemplo, hoy Venezuela. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitado a Francisco Cuelle, él es auditor financiero, quien ha vivido largos años en Chile y bueno, con él estaremos hablando al respecto sobre esto que muy poco se habla. Francisco, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias y buenos días. Bueno, Francisco, yo quiero empezar preguntándote cuál era el ambiente cuando Allende llega a la presidencia, porque, bueno, mucha gente parece que lo recordara con mucho cariño y que en Chile lo querían mucho, sin embargo, los hechos no muestran eso. Y un poco también preguntarte por la financiación de la que se habla de Cuba y de Rusia en ese momento, en esa campaña presidencial de Allende. A ver. Empezando por lo segundo, lo de la financiación, pues habían mandado desde la Unión Soviética, por medio del Partido Comunista, una serie de cantidad de dinero, pues creo que se estaban hablando de $400.000 de aquella, en los años 70. También a la República Democrática Alemana también le pidieron dinero, creo que ahí fueron como $12.000 y les mandaron material, y a Cuba. Pero lo importante no es el tema de monetario, o sea, a mí lo que más me preocupaba, lo que me contaban allí en Chile, ¿no? Lo que más preocupante era la ayuda militar o paramilitar que estaban ofreciendo tanto la Unión Soviética, o sea, la URSS, como Cuba. O sea, no era tanto el problema del dinero, que bueno, los partidos de izquierda siempre tienen sus métodos de financiación, ¿no? Y por medio de los sindicatos y sus secuestros y extorsión de los empresarios, sino la ayuda militar, porque por ejemplo Cuba precisamente lo que más mandaba era equipo militar y entrenadores militares, o sea, agentes del servicio de inteligencia y personas que entrenaban a los guerrilleros. Eso era lo más preocupante. Con respecto a lo primero, la primera pregunta, el ambiente pues era muy terrible, o sea, desde que Chile perdiera el control del salitre, o sea, había entrado en una crisis profunda del tema económico, que se agravó después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, con el auge de la Unión Soviética y Cuba, sobre todo la Revolución Cubana, el marxismo en Chile estaba muy desatado, o sea, ya había mucha violencia, había asesinatos, había atentados terroristas por varios movimientos revolucionarios que había dentro del país, y para nada era idílico el ambiente, o sea, los sindicatos estaban muy politizados, todo estaba muy politizado, no era un ambiente tranquilo como lo quieren hacer, comentar ni mitificar que Allende era una buena persona, que todo era muy revolucionario, o sea, muy tranquilo y pacífico. No, eso nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con la realidad, o sea, todo lo contrario. Era un ambiente prerevolucionario, muy violento, ya se empezaba a alarvar la violencia, pero claro, aún no llegaba a los niveles de cuando ya tomaban el poder, pero ya se empezaba a ver unos niveles de violencia muy preocupantes. Claro, Francisco, cuando Allende llega al poder, ¿cuáles son las medidas económicas? ¿Cuál es el plan cuando llega a la presidencia? ¿Qué es lo que hace? Bueno, en el tema económico, Allende fue a hacer lo que todo gobierno socialista hace, ¿no?
lo primero que hace, pues aumentar los salarios en base a decreto ley. O sea, lo subió un 20%. Y eso es lo que hizo, bueno, pues disparar la masa monetaria. Y bueno, la pérdida efectiva de los salarios fue un 30%. Después, en el tema del plan económico, no, en verdad no había plan económico, porque eso era ya un tema ya enfocado en el tema marxista. Dos cosas fundamentales que hizo. O sea, terminar la reforma agraria que había empezado bajo el gobierno conservador de Jorge Alessandri, con la que lo que es ellos, Jorge Alessandri y el anterior gobierno de Eduardo Frei, empezaron como lo que eran las expropiaciones pagadas de los latifundios y de los pequeños predios, llegando a 1.400 predios, más, si no mal no recuerdo, con 3 millones de hectáreas, ¿no? Cuando llegó Allende, lo que hicieron fue pues simplemente confiscar las propiedades. O sea, llegaban allí con los movimientos revolucionarios, con el MIR, que era un grupo paramilitar armado, te llegaban allí al predio, te aconsejaba que te fueras, si oponías mucha resistencia, simplemente te mataban. Y esto está documentado. O sea, el nivel de violencia en cuanto al tema del tema agrario, ¿no?, de la reforma agraria, se llegó a 500 personas documentadas muertas por el MIR y otros grupos como el BPO en las confiscaciones de tierras. O sea, así de simple. El plan era la confiscación de predios, simplemente. Y después, por otro lado, que era la base de la riqueza nacional, que era el cobre, de Eduardo Frei, pues hizo lo que era la chilenización, ¿no? O sea, compraba pues a las empresas extranjeras un porcentaje del Estado, le compraba un porcentaje porque eran todas prácticamente de propiedad extranjera, y lo que hizo Allende simplemente era pues expropiar, o más bien nacionalizar sin pagar, confiscar, lo que se llama comúnmente confiscar. Y eso es lo que hizo básicamente. O sea, no hizo más eso y confiscar empresas, porque Hugo Chávez, por lo menos haciendo el paralelismo, los primeros años en Venezuela lo expropiaba pagando con el dinero que había obtenido con el petróleo. En Chile, como estaban prácticamente con medios quebrados, no podían hacerlo, entonces simplemente confiscaban. Llegaban allí con los movimientos revolucionarios, paramilitares, te decían o pagas, o sea, o entregas la propiedad, o simplemente te matamos. Claro, ¿así? Francisco, en 1973, cuando pues llega Pinochet al poder, ¿cómo está Chile? Es decir, Allende, ¿cómo dejó Chile? ¿Cuáles son los resultados de ese plan económico socialista que nos acabas de contar? Pues es muy simple. O sea, la inflación llegaba a un 600%. Las pérdidas del poder adquisitivo real eran un 30% comparado con el gobierno anterior. Habían entrado en déficit fiscal, las balanzas comerciales también eran deficitarias, o sea, las había obtenido con un déficit de un superávit, perdón, de 246 millones y lo terminó en déficit. El mercado negro, obviamente, porque como no había comercio, porque no había nada, pues estaba disparado. O sea, que eso es lo que me decían muchos chilenos. O sea, me decían, sí, había mucho dinero, claro, mucho dinero por el proceso inflacionario, pero no había que comprar, porque no había nada que comprar, porque todo estaba confiscado, todo había nacionalizado. Entonces, como después habían incrementado los impuestos a las importaciones, era prácticamente imposible comprar algo. La gente en verdad pasó hambre. Claro. Y eso es lo que me decían allí en Chile, o sea, que allí se pasó mucha hambre. Francisco, se habla mucho de, pues, dentro de la izquierda se tiene una imagen romántica de Allende, mucha gente lo quiere mucho, dentro de la izquierda por supuesto, pero quisiera preguntarte, ¿cuál era la popularidad real de Allende en Chile en 1973, antes del golpe? Es decir, ¿qué tanto lo querían los chilenos? Porque la situación estaba bastante difícil. Entonces, ¿es cierto, como lo pintan muchos de izquierda, que a Allende lo querían mucho? Bueno,
claro, los de ellos sí, los revolucionarios, los malos, la gente normal no, porque la gente normal, eso me contaban a mí, los chilenos que estaban allí, le echaban maíz a los cuarteles, a los militares, llamándoles gallinas, porque obviamente estaban pasando hambre. O sea, la popularidad, claro, entre los secuaces de Allende, claro, era muy buena, porque como yo allí, cuando estaba en Chile, conocí a un jefe sindicalista que de la época de Allende, ¿no? Entonces me decía que él nunca había comido tan bien como cuando hacían las comidas en la Moneda es el palacio presidencial allí en Chile. Entonces, claro, o sea, eso me decía él. Entonces después yo tenía otros testimonios de la gente de normal, que ni siquiera de izquierda ni de derechas, era política, que no tenía, era ajena a todo tema político. Me decía, no, es que yo por ejemplo, para comprar un kilo de pan, yo tenía que estar 4 o 5 horas. Y el pan es allí, por ejemplo, como puede ser en Colombia el arroz, ¿no? O es un alimento imprescindible. Entonces, la popularidad no era buena. O sea, de hecho, cuando Allende ya llegó al poder, llegó con el 36% solo de los votos. Y que eso es otra parte del mito, ¿no? Que dice, no, es que Allende llegó con el voto popular. Eso es falso, porque solo obtuvo el 36% de los votos. Después hubo un apaño dentro del Parlamento, de la Cámara de los Diputados, que se aliaron con la democracia cristiana, yo creo que por miedo, y no sé, por un poco para traicionar un poco la derecha, ¿no? Porque los demócratas cristianos, bueno, son así como que no sabe uno para dónde van al final. Entonces, fue un apaño de políticos, porque no llegaron ahí como decían muchos en la izquierda, no, esto fue como que sacó mayoría absoluta. Eso es falso. Llegó con un 36% de popularidad y se fue con bastante menos. Lo que pasa es que, obviamente, como ya no existían las encuestas, porque allí los medios de comunicación, los de la oposición habían sido cerrados, o por medio de la violencia, o por medio de, por ejemplo, el Mercurio, que es el periódico de cabecera de la derecha, ¿no? Y para que no pudieran imprimir los diarios, lo que hicieron es subirle un impuesto a las importaciones del papel periódico para que no pudiera imprimir el periódico. Entonces, de una cierta forma, indirecta, no expropiando, cerró el periódico. Pero claro, eso también es otra parte del mito, ¿no? Que Allende era, pues, que no fue expropió, que permitía la libre prensa y libre expresión. Eso es todo mentira, porque, por ejemplo, las radios que eran de la oposición no llegaban, obviamente, no hubo un decreto ley que dijera, bueno, ciérrese. No, mandaban al MIR, que era el grupo paramilitar que tenía el demócrata Allende, ¿no? Es algo raro que un demócrata que tenga un grupo paramilitar, te llegaba allí y te decía, bueno, os cierran ustedes la radio o la cerramos nosotros. Y así hacían. Claro, Francisco, yo quisiera para terminar ya preguntarte cuál crees tú que es, digamos, la opinión más popular que hay en Chile sobre Allende y sobre Pinochet, porque dentro de los chilenos que yo conozco, yo diría que la mayoría dicen cosas como, bueno, yo no estoy de acuerdo con las dictaduras, evidentemente las condeno, pero reconozco que en ese momento, si Pinochet no llega al poder como llega, pues entonces Chile estaría terrible y estaríamos todavía aguantando hambre. ¿Cuál crees tú que es la opinión general en este momento en Chile? A ver, ahora mismo yo tengo bastantes lazos, inclusive familiares allí en Chile, ¿no? Hay dos partes, ¿no? Cuando recién salió la dictadura, te reconocían. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Mis compañeros me reconocían que sí, que la dictadura había sido muy buena económicamente, pero había habido abusos, ¿no? Que eso nadie lo discute. Pero que Allende no había sido bueno. Ahora, por ejemplo, cuando muchos de ellos ahora se han pasado a la izquierda, se han llenado los bolsillos por medio del dinero público, entonces ya han cambiado la historia, ¿no? Entonces depende a quién le preguntes. La verdad, si uno es honesto intelectualmente, pues tiene que ser objetivo. Y la verdad es que Pinochet lo que hizo es pillar un país que estuvo quebrado
que con una tasa de inflación del 600%, de bajarla al 6%. Un país que vivía prácticamente del cobre, de la exportación del cobre, que el 75% de los ingresos en el país era la exportación de cobre, a bajarlo a cerca del 40%, porque y aumentaron la diversificación de las exportaciones, el vino, la fruta, la harina de pescado, los productos manufacturados, la celulosa, etcétera, etcétera. O sea, una persona que sea objetiva tiene que decir la verdad, ¿no? Después aumentaron hicieron lo que fueron los fondos de pensión y la sanidad privada, pero bueno, o sea, a la izquierda obviamente eso no le va a interesar, no lo va a reconocer, pero es un hecho incontestable, o sea, que gracias al fondo de pensiones, o sea, que es al final un ahorro, las empresas se pudieron invertir, pudieron crecer sin tener que recurrir a préstamos en el extranjero mucho más caros, y gracias a eso Chile ahora mismo tiene una economía muy bollante. Y eso no lo puede negar. Ahora, claro, si tú le preguntas a una persona de izquierdas ahora mismo que esté pegada a la teta estatal, te va a decir, no, es que Allende era muy bueno y Pinochet era muy malo, porque obviamente todo estaba privatizado, ¿no? Entonces, claro, depende a quién le pregunte, ¿no? Claro. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues nada, gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.